buenas, soy G2.75 y espero que estén bien. Y sí, lo sé, todo de normalidad, ya no tengo ese estilo gacha y cosas así. Bueno, este será el primer video en donde le voy a dedicar tiempo a la portátil chupapilas vampiro de Sega, la Game Gear. Y con tal de no dejar muerto la sección de mejores y peores ports para cualquier consola portátil, porque ya hace meses le he dedicado un video a la Game Boy Advance y su respectivo remake, y el de la Game Boy, la clásica, no la de color. Por lo tanto, vale la pena darle una oportunidad a la portátil desafortunada de Sega que le dio pelea a la Game Boy, aunque no logró ganarle ni por cerca. Así que sin más que decir, vayamos a ver los ports, que como ustedes saben no posee orden en específico. Adelante. Probe Entertainment, una empresa que es capaz de hacer lo mejor y lo peor. De entre lo peor, ellos hicieron el port del primer Mortal Kombat para Game Boy, que yo lo he mostrado de entre los peores ports para la portátil monocroma. Pues bueno, ellos tuvieron que hacer el trabajo de portear Mortal Kombat 2 a las dos mencionadas portátiles. Y el resultado es una mejora considerable con respecto a la cagada que hicieron en Game Boy. Para empezar, los gráficos son muy buenos para ser de la Sega Game Gear, porque los personajes son grandes, detallados y muy bien animados. O sea, están recortadas las animaciones, pero es bastante respetable para ser de una consola de 8 bits. La música, bueno, no es una basofia como lo fue en el primer Mortal Kombat de Game Boy, pero no es la gran cosa para ser de la Sega Game Gear. La jugabilidad es bastante buena, porque a pesar de que se haya adaptado a solo 2 botones el set de movimientos de los personajes, los controles son muy fluidos y son muy sencillos de hacer los ataques especiales. Aunque bueno, tristemente las fatalities fueron reducidos a 1 por personaje, sin mencionar que entre los 15 personajes que había en el arcade original se redujeron a 8, pero eso no es tan malo viniendo de la Game Gear y tomando en cuenta que el juego se ha lanzado en cartuchos. Pero bueno, este juego es sin duda de los mejores juegos de peleas de Game Gear y se los recomiendo bastante, sea para jugarlo en una consola o teléfono para emular. Pero todo lo bueno que tenía Mortal Kombat 2 se fue por completo a la mierda con la llegada de Mortal Kombat 3 a manos de Software Creations. Para empezar, los gráficos, aunque no son malos porque el diseño de los personajes son bastante grandes y detallados y los entornos también recreados aunque pierda elementos, los luchadores tienen muy pocas animaciones y eso se nota más cuando lo ves moverse. Hasta algunos se quedan tiesos. El sonido, bueno, concha. La música que aparece durante los menús y en la torre de luchadores es horrible. No hay música durante las peleas y los efectos de sonido que aparecen en todo el juego son dignos de un juego de Atari 2600 o el 7800, que tiene mucho chido de sonido. La jugabilidad es un asco a comparación del juego anterior. Los controles son espantosos, poseen un input lag terrible que mira, en Mortal Kombat 1 de Game Boy responden tardito, pero hacen algo. Este simplemente responde cuando le da la gana. Y a veces, sin que uno lo quiera, el luchador lanza un ataque especial. De la cantidad de personajes que había en el juego original, solo hay 8 personajes principales sin contar a Shao Kahn. Y las fatalities
aunque sean uno por luchador, llegan a verse muy chafas porque, aunque algunos llegan a ser aceptables pero medianamente limitados, otros simplemente no tienen sentido por utilizar assets que no debería y no son muy satisfactorios. Simplemente este juego no se los recomiendo a nadie, y sí hay una versión para Game Boy Master System y son, aunque son malísimas, llegan a ser mejores que esta cosa. Takara era una empresa japonesa que se dedicaba durante los 80s a fabricar juguetes y en cierto punto desarrollar videojuegos. Ya para la década de los 90 se ha vuelto una empresa bastante confiable para SNK al momento de portear sus juegos de peleas a las consolas de 16 bits y a las portátiles de aquel momento, la Game Boy y la Game Gear. De entre los ports que podría escoger entre la Game Gear, tendría de opción a Samurai Shodown, pero me quedo con Fatal Fury Special. Para empezar, los gráficos son muy buenos para hacer la Game Gear, ya que los entornos son muy coloridos y detallados, y después de cada round cambia la ambientación al igual que el juego original. Los sprites, aunque se vean pequeños y parezca un vómito de colores, son bastante detallados, también diseñados tomando en cuenta la pequeña pantalla de la portátil. La jugabilidad está muy buena, se mantiene más o menos la dificultad, más o menos, no sé. El roster de luchadores se redujo a 8 y los botones se mueven aún mejor de lo que había hablado sobre Mortal Kombat 2. Son muy fluidos y muy responsivos, o sea, y por alguna razón, no sé si eso pasa también en la versión de Neo Geo, pero los ataques especiales son spameables. Ay, Dios mío. Este juego se los recomiendo bastante para jugarlo en un teléfono o alguna portátil para emular. ¿Qué? ¿Esperaban a que pusiera otro Street Fighter? Ay Dios, por Capcom, ¿por qué no pusiste Street Fighter para la Game Gear? Puede que alguno de ustedes conozca el videojuego Rise of the Robots. Un videojuego de la Super Nintendo, Sega Genesis y computadora amiga que recibió la mala fama de ser uno de los peores juegos de peleas jamás creados. Pues bueno, no sé si ustedes lo han oído o no, pero sí existe una versión para la Sega Game Gear. Y si el de Super Nintendo era malo, pues este es mucho peor. Para empezar, los gráficos son regulares, sinceramente. Mantienen los sprites pre-renderizados, aunque en menor escala, tomando en cuenta que es una consola de 8 bits. Si no son buenas es por los fondos, que están bastante vacíos, por no decir que solamente tiene 2 colores. Y sí, me dirán, hey, pero es para mantener los sprites pre-renderizados de los luchadores. Sí, ok, entiendo eso, pero recuerda que también hay otro juego con sprites pre-renderizados en la Game Gear y se llama Sonic Blast. La música es un espanto y los efectos de sonido son igual de pedorros que los de Mortal Kombat 3. La jugabilidad posee los mismos pésimos controles que la versión de Super Nintendo, pero reducido a 2 botones. Solo Dios sabe bloquear, porque a veces bloquea el personaje y a veces no. Y si en Super Nintendo la acción era bastante lenta, pues en Game Gear es bastante frenética y no en el buen sentido. O sea, ok, más agilidad del juego y no sería tan malo, pero no. Esta norma se vuelve casi injugable. Sin mencionar que los enemigos se spamean tanto que mira, me dio un déjà vu sobre el momento en que jugué Mortal Kombat Advance XD. Sinceramente, este juego no lo jueguen en ninguna versión, mucho menos en esta. Sí, yo sé, estoy haciendo un poquito de trampa al incluir este juego, ya que antes había salido en Master System. Pero que eso no le quite méritos al juego y se merece estar en esta lista. Para empezar, los gráficos son muy buenos. Los sprites son bastante grandes
El scroll es bastante increíble, o sea, tremendo escalado que ha conseguido este juego. Y básicamente es el juego de Sega Genesis, pero en una menor escala. Si me da más apoyo a este video, voy a ver si hago una sección sobre juegos que le sacan la chicha a las consolas. La música es muy buena, o sea, es la misma música que el juego original de Sega Genesis, pero muy bien adaptada a la Sega Game Gear. Escuché varias de sus canciones y me ha agradado bastante. Y los efectos de sonidos cumplen, o sea, ¿qué más se podría decir de los efectos de sonido? La jugabilidad es muy buena, tomando en cuenta que es la Sega Game Gear. O sea, la velocidad del juego es un poquito más reducida que en Sega Genesis, pero la moto es bastante manejable, es muy cómodo conducir en la moto. Los golpes son efectivos y toda la jugabilidad en sí es fluida. Aunque eso sí, eso lo voy a admitir. El juego es un poquito más fácil, pero que eso no le quite lo bueno que es este juego. Se los recomiendo bastante para jugarlo en consolas portátiles, más que nada a la chupapilas de Sega. El siguiente port eficiente es el de FIFA Soccer 96. Voy a ser sincero al decir que no me llama la atención el género de los juegos de deportes, pero tuve que probar este juego ya que no tenía tantas opciones para poner en esta lista. Probé también la versión de Sega Genesis para hacer la comparación y las diferencias son notables, para bien como para mal. Los gráficos son decentes, o sea, no son la gran cosa para ser de 8 bits, pero es mucho más importante que se vea bien lo que esté ocurriendo en la pantalla, más que nada porque al ser una portátil la pantalla es muy pequeña, por lo tanto de ahí pasa. La música es pedorrísima, no hay música durante los partidos. Los efectos de sonido, bueno, son deficientes y pasan desapercibidos. Y no posee voces digitalizadas. La jugabilidad, bueno, se me olvida decir que se le quitó alguna parte del contenido a la versión de Genesis, como que tiene 8 ligas en lugar de 11, aparte de otras cosas que se quitaron y bla bla bla, pero directo a la jugabilidad. A ver, los controles son toscos y lentos, o sea, la versión de Genesis se sentía la fluidez de los movimientos de los personajes, los botones son bastante responsivos. En la Game Gear no. Sin mencionar que se puede llegar a meter goles de hasta media cancha, como dicen algunos de los que jugaron esta versión. Por lo tanto, no se los recomiendo, aunque dudo mucho que a alguien le importe, tomando en cuenta que ya anda sacando FIFA por cada año y que todo sea la misma vaina. Treasure es una empresa que es capaz de crear juegos de altísima calidad, tanto gráfica como jugable. Entre sus juegos más destacados se mencionan Sin and Punishment de Nintendo 64, Radiant Silvergun de Sega Saturn y el que tenemos aquí, Gunstar Heroes de Sega Genesis. Sega había hecho una propuesta Treasure para portear el juego a la Sega Game Gear y la propuesta fue rechazada debido a que Treasure consideraba que la Game Gear era demasiado limitada y hacerle un port sería algo imposible. Por lo tanto, Sega, sin quedarse con los brazos cruzados, a manos de AM2 han desarrollado un port para la Game Gear, y más que un port destacable, se podría considerar un milagro. Para comenzar, las gráficas son muy buenas, son excelentes. La paleta de colores se exprimió a tope, con sprites grandes, entornos coloridos y detallados, y básicamente es un calco del juego de Sega Genesis, pero a menor escala. La música es agradable al oído, o sea, está bien adaptada de la versión de Genesis, aunque no es algo sumamente memorable. Y los efectos de sonido cumplen bastante bien con lo que deben de representar.
La jugabilidad es igualita al de Sega Genesis, o sea, mantiene la mayoría de los niveles, algunos fueron descartados y se eliminó el modo de 2 jugadores. El número de personajes en pantalla se disminuyó y por lo tanto se bajó la dificultad, pero los botones son muy responsivos, es muy cómodo jugar y además es Gunstar Heroes en la Game Gear, o sea, ¿qué más se puede pedir? De verdad, entre lo más destacable de este video. Sonic Spinball. La verdad, este juego no me ha gustado mucho que digamos cuando lo jugué en cualquiera de sus versiones, comenzando por el de Sega Genesis. Y en la Game Gear no ha sido un buen porque digamos, porque si en Sega Genesis es regulera, en Game Gear es malísima. Los gráficos cumplen bastante bien, son muy buenos. O sea, tomando en cuenta las limitaciones con un sprites medianamente grandes y los escenarios manteniendo los colores de su versión de Sega Genesis. La música no es muy memorable que digamos y los efectos de sonido ni es para tanto. Y la jugabilidad es la misma que el de Sega Genesis, pero sufre del error de tener unas físicas pedorrísimas y una gran cantidad de glitches. Bueno, no son tantas porque en mi caso no me llegó a afectar uno, pero cónchale. Si en sí el juego es regulero con mesa de pinball laberínticos, un Sonic que resbala mucho, pues en Game Gear empeora lo ya presente. Simplemente, si quieren jugar Sonic Spinball sin importar lo que diga la gente, pues mejor vayan por el de Genesis. O sea, ¿qué van a hacer con la versión de Game Gear? Y para terminar esta bonita lista, otro juego de Treasure, Dynamite Headdy. Las gráficas son muy buenas para hacer la Game Gear, o sea, se lo he dicho como 5 veces. Los sprites son grandes, detallados, tratando de parecerse a los de Genesis y lo logra bastante bien. Los entornos son bastante coloridos, aunque no sea tan detallado como en Sega Genesis. La música es aceptable, o sea, no es la misma música que el de Sega Genesis, ya que fue compuesto por otra persona y en pocas palabras la música es original y es agradable de escuchar. Los efectos de sonido se parecen mucho a los de Sega Genesis, pero bueno, en 8 bits. La jugabilidad es la misma que en Sega Genesis, los botones responden muy bien, se mueve muy fluido el personaje, aunque me fastidia un poco que al igual que en Genesis el personaje salte poquito. Me di cuenta que se redujo la dificultad por cuestiones técnicas y del tamaño de la pantalla y algunos niveles se descartaron. Pero quitando eso de lado, el juego es bastante recomendable si es que les gustan los juegos de Treasure. Para terminar, el último port deficiente que vamos a ver es el del primer Streets of Rage. Para empezar, los gráficos. Entiendo que los sprites y los escenarios tengan que verse pequeños debido a la pequeña pantalla de la Game Gear, pero el problema no es ese, sino que tiene los mismos problemas que algunos ports que he mostrado en el video de la Game Boy, y es que no se llega a distinguir el personaje con el escenario, o sea, se mezcla bastante por el tema de la elección de los colores. Y son mucho menos detallados que la versión de Master System. La música, bueno, no es por decir mala, pero dista mucho de ser bueno. La jugabilidad, bueno, es pésimo por donde se le vea. Los controles son bastante toscos, no responden a tiempo
y eso se vuelve un dolor de... Bueno, no voy a terminar la frase. Por el simple hecho de que los enemigos te pueden apaliciar mientras que el jugador no puede hacer nada. Para más info, varios escenarios fueron descartados, sin mencionar que entre los 3 personajes que había en la versión original y el de Master System, eliminaron a Adam. Algo que por mí suena un poquito racista XD, pero si quitan a Blaze sonará machista. No lo sé, XD. En conclusión, si quieren jugar una versión en 8 bits, vayan por la versión de Master System. Pero, seamos sinceros, nada es mejor que el juego original. Vaya que fue muy difícil encontrar y analizar los juegos, pero por lo menos pude hacer este video y con eso cumplí las 3 promesas del mes de marzo. Por lo tanto, si falta algún port bueno o malo de la Sega Game Gear, en vez de dedicarle una segunda parte a este video, voy a mandarlos en los shorts a modo de mención honorífica, porque vaya que fue difícil buscar los juegos. En fin, mucho apoyo para ver si hago la segunda parte de los mejores y peores ports para la Game Boy y Game Boy Advance. Ya que, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan, activen la campana y únanse a mi página de Facebook. Sin más que decir, nos vemos.